Efectivamente, como dice la presentación, somos salud, deporte, artístico, política, en fin, distintos temas nosotros los tratamos en nuestra nota diferente. Amigas y amigos, bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Estamos ya al aire con nuestra programación, por supuesto, a través de Zonal Televisión, Canal 5, TV Mundo, y también a través de la plataforma Canal Zonal Televisión 5, que es Facebook Live. Ahora sí presentamos al invitado de hoy. Luis Torres Ayllón se llama nuestro invitado. Le tuvimos en un programa especial así a comienzo de temporada, recuerdo, con dos escritoras, una cantante y una escritora, ¿verdad? Programa especial de cultura y turismo. Y bueno, le conocíamos de antes a Luis a través de sus trabajos que ha realizado. Son hartos trabajos, con mucha propiedad diría que es una eminencia en el tema. Y nosotros hoy día lo tenemos invitado para conversar de justamente de mayo, que es el mes del patrimonio. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la Nota Diferente. Hola, antes que todo, gracias por la invitación, y siempre hablar de historia, patrimonio, para mí va a ser súper bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Harto trabajo, especialmente en este mes, que tenemos hartas actividades que ya vamos a ir comentando, y con un par de proyectos que ya están próximos a tener buen resultado. Teníamos nosotros el año pasado varios libros del Parque Luis, que nos regaló Hermógenes Roca, y nosotros lo entregamos a todos los, le entregamos a todos los invitados. Le entregamos este libro, difundimos, porque Hermógenes me pidió que lo repartiéramos este libro para que la gente se empapara de lo que significó, de lo que significa este barrio tan importante como es Parque Luis en Los Altos. Sí, un trabajo distinto al de los que yo había hecho, fundamentalmente porque mi trabajo es historia, pero a través de la fuente. Estamos hablando de manuscritos, diarios, etcétera. Pero este trabajo del Parque Luis fue un trabajo que realizamos en base a la conversación con los vecinos. Los vecinos fueron los creadores de este libro desde el punto de vista de sus recuerdos, de sus emociones, de los que ellos vivieron, valga la redundancia, viviendo en el Parque Luis, y fue un trabajo que se hizo a través de un proyecto que ganó la Junta de Vecinos que dirige Hermógenes Roca, y que ha traído bastantes satisfacciones, fundamentalmente en base a que los vecinos, cuando llega alguien nuevo, llega una visita, me comentan de que ellos dicen: somos el único barrio que tiene su historia escrita. Exactamente, sí. Una linda obra que se receptó desde trabajo. Tú, Luis, eras de acá de la zona. ¿De qué parte eres tú? Yo soy lotino. Yo soy lotino de nacimiento. Sí. Ya. ¿De qué sector, de qué barrio? Parque Luis. Ah, del Parque Luis. Sí. Ya. Ahí hicimos toda la infancia, la vida. Ya. Ahí estamos. ¿Y tu familia de origen quiénes son? Mis papás, mi papá minero, ingeniero en mina, fue minero, luego fue jefe de superficie en la mina de Lota, linarense. ¿Quién era tu papá? Modesto Aquiles Torres. Ah, ya, mira, no tenía idea, sí. Y lo digo ahora, soy un poco sorprendido, porque la verdad es que ¿quién no conoció a don Aquiles Torres? Todos le conocimos, pero no sabíamos que era tu papá. Sí. Que yo soy el menor, entonces siempre conocen más a los más grandes. Recuerdo a don Aquiles Torres con su estampa bien paradito, sus manos atrás recorriendo el pique. Sí, tenemos esa imagen nosotros de don Aquiles. Muy buena persona. Sí. Obviamente orgulloso de mi padre. Mi mamá lotina. Y bueno, y ambos ya partieron. Partieron los dos, sí. ¿Y cómo nace en ti esto de la inquietud por investigar respecto del patrimonio? Nosotros, los lotinos, los dos somos lotinos, tenemos una rica historia a través justamente que emana de las minas de carbón. De ahí como que nace, ¿cierto?, una tradición a través de los años, y que se ha conservado, quizás no muy bien en los patrimonios, pero se mantiene, digamos, la historia. ¿Cómo nace esto de la investigación? ¿Cómo se...? Mira, de repente yo creo que a todos en algún momento cuando somos niños nos gusta alguna asignatura de la escuela, ya sea, no sé, pues algunos son más matemáticos, otros les gustan las ciencias naturales, el arte. Yo desde chiquitito, historia,
Había una historia en mi casa, Historia de Chile, que es de Gualtero Millar, que yo no sé si recuerdan, que es la típica historia en donde salían unas láminas, donde salía Galvarino con las manos cortadas y el español ahí. Y yo aprendí a leer técnicamente en ese libro, ¿ya? Y el tema de la historia siempre me encantó. Siempre leía, me gustaba, bueno, mis papás me inculcaron mucho el tema de la lectura. Y de ahí fuimos creciendo, siempre recopilando datos, leyendo, y bueno, ya eso, en enseñanza media yo quería ser arqueólogo. ¿Lo hacías solo? ¿Ah? Solo. Yo quería ser arqueólogo, pero la carrera estaba cerrada en aquella época. Y me dediqué a buscar y tomé pedagogía en historia. Quería entrar a la historia dura, digamos, de la humanidad, sí, la arqueología. Sí, pedagogía en historia y geografía. Y bueno, sacamos la carrera y eso me permitió a mí que todo lo que yo sabía de historia, todo lo que recopilaba de historia, lo ordené profesionalmente. Correcto. Claro. Ya la carrera me sirvió para aprender a investigar a través de las fuentes, realizar el método científico en la historia y ordenar todo lo que yo tenía, porque tengo piezas llenas de libros, llenas de documentos, y eso yo lo he ido ordenando de tal manera, y así se han ido generando también las publicaciones, las charlas, los seminarios. Y tiene que haber un aditivo especial, ¿cierto?, para que esto resulte, que es como lo comenzábamos fuera del micrófono delante, como respecto al manejo, ¿te acuerdas? Claro. ¿Cierto? Tiene que gustarnos. Sí. Tiene que gustarnos, Sí. porque si nos gusta algo, lo hacemos con cariño y las cosas resultan bien. Sí. La investigación, por ejemplo, que debe ser bastante minuciosa respecto de las fechas a veces, porque es bueno también conversar la historia, Luis, ¿cierto? Conversarla en forma fidedigna. Así es. Porque a veces la gente sube datos respecto de la historia de Lota, o de los patrimonios que hay en Lota, y a veces se equivoca en las fechas. Entonces uno a veces corrige cuando está seguro de la corrección, lo hace, corrige por interno a veces, o en forma pública, para que no se cometa ese error, porque la historia hay que conversarla en forma fidedigna. Sí, y en el caso de historia, toda la gente tiene sus recuerdos que son sumamente válidos, pero la memoria a veces falla en el lugar, en el momento, en el contexto, y eso hace la historia, que ordenar el contexto de la situación y obviamente entregarle tanto un tiempo, que es la fecha, ¿verdad?, claro, cuando ocurrió, pero también el espacio, el espacio geográfico en donde ocurren. Y hay una frase que la gente repite en toda ocasión, pero es un error histórico. A ver, ¿cuál es ese error histórico? La historia nunca se repite. Porque todos dicen, se repitió la historia se repite. No, la historia nunca se repite. Puede parecerse, pero algo cambia. O cambia el espacio geográfico o cambian los personajes. Hay una canción que dice: la historia vuelve a repetirse, dice. También, sí, pero en la parte musical tal vez tiene otro sentido, pero claro, en el caso de la investigación histórica, la historia nunca se repite. Sí, nunca es nada igual. Nunca nada es igual. Don Aquiles Heráclito de Éfeso, un filósofo griego, decía: nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el agua fluye. Exactamente, claro. Don Aquiles fue un ente inspirador en esta creación tuya, en este gusto por la investigación, la recopilación, la investigación del patrimonio, de la historia, en este caso, de la zona. Mira, mi papá era sordo. Sí, me acuerdo. Sí, usaba audífonos. Usaban audífonos, sí. Él leía mucho, ¿ya? Y uno de copión empezó a leer. Así con todas sus letras, uno de copión empezaba a leer y había cosas que yo le iba mostrando y él me felicitaba. Bueno, y hay un momento en donde yo no te puedo negar, vi a mis dos papás emocionarse tanto cuando en Arauco se hace un acto especial, en un gimnasio repleto. Se está haciendo la cena pan y vino en Arauco a través del Rotary Club de Arauco. Y en esa oportunidad tuvieron a bien designarme como vecino destacado de la comuna. Soy una de las dos personas en la historia de la comuna de Arauco que tenemos ese título, pero que no vivimos en Arauco. Afuerino. Afuerino, pero nos dieron, fui el primero en tener ese galardón, por decirlo así.
Que te reconozcan en otra comuna claro. como casi hijo ilustre, créeme que es súper satisfactorio, porque uno no hace las cosas por buscar un premio, sino que te están validando por lo que estás haciendo. Y ahí estaban tus viejitos. Claro, pues fueron invitados y vuelvo a repetir, mi papá era sordo, y cuando el anunciador empieza a hablar de la biografía y le pide a la gente que se ponga de pie y aplaudir, etcétera. Mi papá no entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero las caras de emoción de los dos, yo con eso estoy pagado. Claro, ellos sabían lo que iban a hacer. Sabían a lo que iban, Claro. a lo que iban, pero no pensaron la resonancia que tenía esa invitación. Luis, antes de entrar a las primeras investigaciones que haces tú respecto a este tema, ¿tú estudiaste en Lota? En la básica estudié en la Thomson Matthews, Entonces, mate. la que está al lado del Parque C. La que está, donde está hoy día el complejo deportivo. Correcto. Y la enseñanza media en el Liceo A45 de Lota. El acuático. Sí, no, pero en nuestro tiempo no era acuático, así no que era acuático. no era acuático y orgulloso hijo de la educación pública. Qué bien. ¿Cuándo comienza en ti? Ya vimos, ¿cierto?, que el gusto por la historia, ver a tu papá leyendo, ¿te motiva eso o querías estudiar arqueología? ¿En qué momento tú empiezas a hacer la primera investigación respecto del patrimonio regional, por ejemplo? ¿Dónde pones el foco principal para investigar y llegar, ¿cierto?, a conclusiones, digamos? Tengo dos áreas de trabajo. Una, la de historiador propiamente tal, y la otra, la de estadístico de Lota Schwager. ¿Ya? Sí, importante. Sí. En la segunda, que es la estadística de Lota Schwager, bueno, desde el año 74 que empiezo a seguir el equipo, empiezo a recolectar toda la información, todos los diarios y todo eso. Mi papá me llevó. ¿Ya? Y en la otra parte, ya saliendo ya de la universidad, en donde, como dije anteriormente, nos formaron como investigadores, empiezo a trabajar las primeras áreas de trabajo de investigación y apareció este libro. No sé, sí, se está viendo. Sí, ahí se está viendo. Tradiciones de los Lafkenche de Locovi. Sí, lo que pasa es que este libro salió el año 97 y el año anterior tuve la suerte de que las comunidades mapuches de Arauco me pidieran a realizar un guillatún. No siendo mapuche, me pidieron hacer un guillatún a través de la... Conversame. Sí, a través de la organización de la CONADI, etcétera. Y hicimos ese guillatún teniendo que traer una machi desde Cañete porque no había machi en Arauco en el momento. Y se hizo el guillatún y traje al hombre pájaro, Lorenzo Illapán, para que trabajara tanto con la comunidad como con los niños de la comuna. Y de toda esa experiencia salió este libro que marca tradiciones, leyendas, historias. ¿Este fue el primer libro? Este es el primer libro. Le tengo mucho cariño. Es la primera publicación que hice. Es una publicación que trae tradiciones, historia del pueblo mapuche, un análisis sobre las comunidades mapuches de la comuna de Arauco. ¿Locovi es una localidad? Locovi es una localidad que está cerca de la playa, está costera. Arauco es una ciudad grande desde el punto de vista del territorio. Está el Arauco urbano, pero está por la costa Tupul, Yico, Punta Lavapié, y por el otro sector está Nina, Albarrada, hasta llegar a Yani, Locovi, etcétera. Sí. ¿Ese fue el primer trabajo? Este fue nuestro primer trabajo. Y tuvo mucha aceptación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo recepcionó la gente este trabajo? Este fue un trabajo que ganamos a través de un proyecto Fondar en su momento. También que este es el único ejemplar que tengo y que me lo guardé porque de recuerdo de que uno hizo esta labor. Si alguien lo quiere leer, doy el aviso al tiro. En el sitio del Archivo Histórico de Concepción, donde soy parte también, buscan mi nombre en los autores y aparece para descargar el libro. Para descargarlo. Está, entonces ya se puede recurrir entonces para leerlo. ¿Y enseguida qué sigue después de eso? Un libro con el cual me salió el premio que yo comenté anteriormente, que después de 10 años de trabajo yo pude publicar
lo que era la historia de la comuna de Arauco en el libro que se llama Araucos Historia. Ahí está, sí, se alcanza a ver Araucos Historia, un libro que posiblemente estamos negociando, este año salga su segunda edición, porque este año cumple 20 años de su lanzamiento. 20 años. 20 años cumple este libro. Es un libro que trae desde la arqueología de la comuna de Arauco hasta el año 2000. ¿2003 fue hecho? 2003 fue 2003. hecho. 2003 fue hecho. También otro proyecto Fondar que pudimos obtener, pero como te dije anteriormente... ¿Tiene más páginas que este otro? Sí, no, mucho más páginas, tiene 320 y este es un libro que demoré técnicamente 10 años en escribirlo. ¿10 años? Es que es la historia de la comuna, no es una, y no es llegar y decir voy a ir a Arauco y voy a escribir, voy a buscar algún archivo y que sale. No, cuando no es un poema ni una reflexión lo que estás haciendo. Es la historia de la comuna. Claro, y lo otro que lo que tú dijiste anteriormente con respecto a los gustos, mientras la gente se bañaba en el verano, y yo estaba fascinado en el Archivo Nacional leyendo documentos. Claro, en gusto no hay nada haciendo escrito. Algo distinto, pero en realidad tenía un fin que era la publicación de la historia de Arauco. Sí. ¿Cómo resulta esto? ¿Cómo la gente, los araucanos han recibido este libro? Los que lo tienen. Dos satisfacciones. Uno, el premio que me generó este libro, que fue el de que me nombraran vecino destacado de la comuna. Y lo otro, que se hicieron 500 ejemplares en su momento y se entregaron tanto en donación como en venta, y da gusto, por ejemplo, ver en biblioteca o ver, por ejemplo, que te dicen, profe, yo tengo su libro, entonces este está en la mayoría de las casas de Arauco también. Ya. Entonces es una satisfacción personal que la gente tenga la historia de su comuna ahí. ¿Cuántos ejemplares fueron de este el primero? De este fueron, si la memoria no me falla, 300 ejemplares. 300, no es menor tampoco la cantidad. ¿Y este otro, Arauco Historia? Que fueron 500. 500. Y hay un segundo libro relacionado con esto, que lamentablemente no lo traje, que se llama Diccionario Histórico y Geográfico de la Comuna de Arauco, que también es el mismo formato, y también con 500 ejemplares, que también se entregó en la comuna. ¿Este es el segundo libro publicado? Este es el segundo, y el diccionario el tercero, que no lo tengo aquí en este ¿Sabes momento. por qué te pregunto? Porque tú hablaste de Lota Schwager, de una investigación del año 74. Sí. ¿Cuándo digamos, entra ese pancito al horno, y cuándo ya sale hecho ese libro? De Lota Schwager. En el caso de Lota Schwager, el año 2005, desde el año 74, cuando empiezo a seguir al equipo, empiezo a juntar papeles, diarios, datos, etcétera, revistas. Y el año 2005 yo creé la página Blog Aguantelota. Sí, es muy conocida. Sí, y esa página es la página más antigua en funcionamiento a nivel nacional. Es más, muchas páginas han salido, no voy a decir copiando porque ya es demasiado decirlo, pero han salido en base al blog Aguantelota, han salido muchas páginas a nivel nacional de distintos equipos o también sitios aparte. Y ahí empecé a entregar datos, datos, actualidad, historia, estadísticas del club. ¿Quiénes fueron tus proveedores ahí en el caso de la investigación de los Schwager? ¿Entrenadores, jugadores? Fundamentalmente diarios. Diarios que yo fui recolectando, y obviamente ya después con el mismo blog muchos exjugadores, técnicos, dirigentes se acercaron a conversar y me entregaban otra visión que yo no vivía, porque yo era hincha de tablón, ¿cierto? Y lo que vivían al interior del camarín o en los entrenamientos uno no lo veía, por lo tanto eso también me fue llegando. Y bueno, la muerte de mi papá, que fue siempre le digo que fue el causante del amor a Lota Schwager, el 18 de septiembre del 74 me llevó por primera vez al estadio, y ahí me enamoré de Lota Schwager, porque y en homenaje a él yo saqué 3 libros, 3 libros con los colores de la bandera de Lota Schwager, grandes historias de Lota Schwager 1, Grandes historias de Lota Schwager 2, Grandes historias de Lota Schwager 3. 3 tomos. Sí, que aquí está la estadística de Lota Schwager en primera división, con otras con historias de distintos campeonatos. Aquí está otras historias de Lota Schwager, pero aquí está la estadística de Lota Schwager en Copa Chile. Y aquí el último,
que es del único que me quedan volúmenes. Hay otras historias, pero aquí está fundamentalmente el origen de Lota Schwager, Ya. que me lo contó el primer presidente de Lota Schwager en Santiago. Esto nace el año 66, entiendo lo de Lota, Schwager. sí. Sí. Y la estadística que trae este libro es toda la historia de Lota Schwager en primera B o la antigua segunda división que teníamos antes. Ujú. Y esto fue en homenaje a mi papá. ¿El 74 ya se habían ido ya todas las figuras que tuvo Lota Schwager? No, acuerda que Lota Schwager en ese tiempo fue el proveedor de Colo-Colo. Sí, ¿te pues, acuerdas? claro. Fernando Osorio, recuerdo, Manuel Rubilar, Alfonso Lara, Germán Alfonso Lara, Eliseche, Miguel Guillermo Ángel Páez. Gamboa, Guillermo Páez, Miguel Adolfo Neff, Gamboa, que no jugó en Lota Schwager, pero claro, Lotino. Claro. No, Pablo Díaz después, posteriormente, Germán Eliseche. Sí, Hartos Eduardo jugadores. Escobar también jugó allá. Claro, Sí. claro. Hartos jugadores de ese tiempo que después fueron figuras en Colo-Colo. El 73, por ejemplo, Colo-Colo 73 fue un equipazo. Y me tenía justamente la base de Lota Schwager. Claro, Con y- su entrenador y su ayudante, o el utilero, que era el Chamuyo Puero. Y el 80 pasa lo mismo, Solo Álamo. el 81 pasa lo mismo, Con Cantatori. con Cantatori Claro. se lleva hasta el utilero. Exactamente. Se lleva hasta el Claro. utilero, hasta el menta. ¿Con qué? Pero Sí. un datito ahí, que la gente también lo sepa. El menta, Luis Becerra, coronelino, ya utilero de Lota Schwager, se va con Vicente Cantatori a Cobreloa y es el único utilero en la historia de Chile que tiene su nombre un estadio. Ah, mira. Claro, está el Municipal de Calama Ya. y cuando está el estadio suspendido juegan en el estadio Luis Becerra de Calama. Ah, mira, buen dato. ¿Con qué te encontraste en esta investigación? Hablemos de estos tres tomos, por ejemplo. ¿Con qué te encontraste en la investigación? ¿Te encontraste con algunas trabas para la recopilación de datos o no? Bueno, Sí. los diarios no, porque los diarios uno Claro. libremente lo ojea nomás, lo busca. Sí, participé en su momento de la Asociación de Historiadores del Fútbol Chileno, la CIFUCH. Ellos me colaboraban harto en algunos casos, pero la ventaja que tuve es que desde el 74 yo he visto prácticamente todos los partidos de Lota Schwager, de local por lo menos. ¿Ya? Pero lo del 74 para atrás, del 66 al 73, fue un tema súper complejo porque no lo viví, y lo otro que aparecen muchos nombres en los diarios que están equivocados, ya eso hay que ir corrigiendo, Claro, ya, por ejemplo, no sé, Torres, en vez de Torres salía algún apellido parecido, Ya. y entonces, chuta, será el mismo jugador que estuvo en la fecha anterior, y todo ese tipo de cosas había Claro. que Averiguarla. averiguarla y corregirla. Ya. ¿Estos libros estuvieron alguna vez a la venta? Sí. ¿Y ahora están a la venta todavía o no? ¿O no? ¿Ya no te quedan? Del 3 que me están quedando, pero un dato. Yo nombré que los otros libros se habían generado en base a proyectos, ¿cierto? Sí. Estos 3 libros, muchos hinchas de Lota Schwager los financiaron en base a compra en verde. Ya. Tuvieron la confianza, especialmente en el primero, porque el primero es el que más cuesta, porque será verdad lo que está diciendo, sacará el libro, ¿cierto? Muchos hinchas compraron el libro en verde, eso me permitió dar como la primera letra en la editorial. Ya lo sacamos, la editorial tuvo la gentileza conmigo de decirme, ya no te preocupes, cuando saques el libro y venda nos paga la otra parte. Claro. Y así logramos sacar el segundo ya la gente conocía el formato, y en el tercero hice algo distinto, que yo creo que lo del primer y segundo... ¿De qué año es esta edición? Este es del 2020-21. Ah, hace poco. Sí. Ya. Yo lo que hice fue que en la última página aparecieran los colaboradores. Ah, ya. No se alcanza a ver bien. No se alcanza, claro, pero aquí están todas las personas que Sí. lo compraron en verde este libro. Ya como un agradecimiento. Como una especie de accionista. Claro, tomándolo como está el fútbol ahora. Sí. Pero la idea, como te dije anteriormente, era un homenaje a mi papá, entregar parte de lo que hemos investigado de Lota Schwager a la gente, que la gente, lo que tú también dijiste, que es súper válido, que la gente, en base al dato correcto, tenga la información. Exactamente. ¿Ya? La verdad absoluta no la tengo, que quede claro. Claro. ¿Ya? Pero si llegas a aparecer una investigación mejor, yo la aplaudo de pie porque creo que En todo esa es la caso, idea. siempre hay un margen de error. Siempre Sí, como parte, digamos, de lo que... incluso hasta en el tipeo uno se puede equivocar. Exactamente.
Estamos conversando con don Luis Torres Ayllón, él es profesor de Historia y Geografía, estamos en la nota diferente, mire cómo pasa el tiempo, mire, ya estamos justamente en la pausa comercial, vamos a esa pausa comercial y retornamos enseguida con nuestra conversación con Luis Torres Ayllón. En el centro de Lota, fábrica de helados artesanales Royal, Su Alteza en helados. Sabores naturales, preparados con los mejores ingredientes y productos con altos estándares de calidad. Helados Royal es además cafetería, salón de té y confitería. Los mejores helados de la zona y la región están en Pedro Aguirre Cerda, 649. Fábrica de helados artesanales Royal en Lota. Su Alteza en helados. Francisco Reyes Aguayo, consejero regional, con la experiencia en terreno. Francisco Reyes Aguayo, consejero regional, con la experiencia en terreno. Francisco Reyes. Después de la pausa comercial de Francisco Reyes, nuestro auspiciador y helados Royal, del amigo Jorge Valenzuela Rabanal, volvemos al set y seguimos conversando de esto tan interesante, Luis, que es la investigación, la recopilación de datos históricos sobre un determinado tema que se quiere plantear públicamente y después se lleva al libro, la impresión del libro, ¿cierto? Queda como estampado para siempre, en la historia literaria, digamos, de la zona. Antes de entrar con los siguientes libros, ¿qué te parece el patrimonio de Lota? Es un temazo esa pregunta. Creo que Lota tiene dos características. La primera, yo siento que el lotino es extremadamente orgulloso de su tierra. Uh-huh. Ya, yo creo que a diferencia de muchas otras localidades, el lotino se siente orgulloso, se siente como yo fui minero, yo vengo de una tradición carbonífera, se siente, como te digo anteriormente, orgulloso de ser lotino. Yo creo que ese es un plus que tiene la comuna que no tienen muchas otras comunas. Sí. Ya, eso es cierto, muy sí. Verdad. Pero, ¿cuál es el pero? El pero para mí es el tema del cuidado del patrimonio de la comuna. Lota es la ciudad que tiene mayor cantidad de declaratorias de monumentos nacionales, ya hay muchos monumentos nacionales en Lota, pero quedamos solamente en el tema de del nombramiento, pero no del cuidado. Hace un par de años se cayó el Pica Alberto, sí. El sector de ventilación ahí, el sector Chambeque está como que se va, como que no se va, la Torre Centenario, el Parque Lota ha pasado por diversas situaciones, que ahora está como recién reviviendo, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, a veces decimos muchas cosas desde el punto de vista del sentimentalismo, pero no de la acción. Y yo ahí creo que la responsabilidad en primera instancia de las autoridades de generar un plan, pero que realmente contribuya al rescate del patrimonio físico que tiene Lota. El rescate tradicional, el rescate no material, no tangible, está. Hay mucha publicación, está el Pabellón 83 haciendo un excelente trabajo, hay una mesa ciudadana de patrimonio que busca hacer cosas, ahora está la Gota de Leche también, que es otro monumento nacional, está haciendo trabajar por otra organización que también le está tratando de dar vida a ese sector, pero falta la otra parte. Si las organizaciones comunitarias no tienen los recursos necesarios para que ese Pique Alberto no se haya caído. Ahí faltó...
Sí. Hay mucha construcción que se está oxidando, que en cualquier Sí. momento se cae. El año pasado estuvimos en la celebración del Día del Minero, ahí en la dependencia de NACAR, y daba pena el hecho de el pasto largo, los fierros, como te digo, oxidados, cero limpieza. Hay gente que dice, ¿cómo estamos postulando, dice la gente, al hacer patrimonio mundial si no cuidamos lo que tenemos? Dice mucha gente. Yo opino, Sí. claro, a mí, si tú me preguntas como lotino, ¿te gustaría que Lota fuera patrimonio de la humanidad? Obviamente que sí, A todos, porque claro, es claro. un tremendo orgullo. Exacto. Pero ¿qué viene detrás? ¿Qué viene detrás? Queremos hacer Lota una ciudad turística y no tenemos dónde estacionarnos en el centro. ¿No habrá, Luis, una confusión respecto al tema del patrimonio? Porque mira, la gente a veces dice, pero ¿cómo no arreglan el pique? ¿Cómo ninguna autoridad se ha preocupado de postular fondos, quizás fondos demasiado grandes, onerosos para la mantención de un pique tan grande, pero nadie lo ha hecho, o si lo han hecho, digamos, le ha ido mal? Pero muchos dicen, es que no se puede intervenir. Claro, Dice, no se puede intervenir porque si es patrimonio ya no se puede intervenir. ¿No estará ahí la confusión de sacar, por ejemplo, de ponerle a lo mejor para firmar esa tremenda mole de fierro que son los piques, ¿cierto? Que son las caurias? A lo mejor se requieren toneladas de cemento, a lo mejor, no sé, estoy hablando de la ignorancia en realidad, claro, para sujetarlo, para mantenerlo. Pero muchos dirán, pero es que el cemento no tiene nada que ver con la construcción, a lo mejor es algo, se interviene y ya deja de ser patrimonio. ¿Es así o no? ¿O ¿Cómo Bueno, ¿cómo podemos, digamos, diferenciar ese aspecto? te pregunto, las iglesias de Chiloé, que también son monumento nacional, Sí, ¿se han restaurado? sí, se han restaurado. Correcto. Buena respuesta. O sea, se puede entonces así. Claro. Se puede hacer. Los Moai de Isla de Pascua, que son patrimonio de la humanidad, ¿se han restaurado? ¿O serán que las autoridades que tenemos a partir de la democracia del año 90 en adelante no le han dado la importancia al patrimonio nuestro? ¿O no se han preocupado a lo mejor porque los orígenes de ellos no son de las minas, no son mineros los orígenes de las autoridades grandes que hemos tenido, me refiero? Claro, sí. No, ¿Puede ser? Puede ser, si uno no está en el área gubernamental de ningún momento. Felizmente no tengo deudas con nadie desde ese punto de vista, entonces siento que de repente buscamos el provecho personal. Si no sacamos una tajadita de esto no me sirve, entonces si esto no me sirve para sacar un voto más, no me sirve, Claro, entonces de repente creemos que nos vemos más allá de la nariz y siento que estamos dejando pasar el tiempo. Los trabajos que está haciendo la comunidad son, en algunos casos están siendo casi manotazos de ahogado, tratando de salvar situaciones que ellos no pueden salvar, pero sí pueden tratar de que la autoridad respectiva se haga un trabajo que permita el regenerar este centro. Se hizo con el Teatro Ludo Alto. Sí. ¿Cuánto se demoró que saliese el Teatro Ludo Alto? Pero ahora está. En varias etapas, pero se terminó el proyecto. Está impecable. Claro. Está lindo. Toda la versión de Pique Alberto realmente es penoso, triste recordar cuando se cae esa tremenda mole que representó tantos años de historia Pique Alberto, que fue antes incluso, ¿cierto?, de los piques nuevos. Claro, fue mucho antes. 1952 en adelante. Entonces, incluso creo que hay un video que capta justamente cuando el pique cae, me parece que fue por el terremoto, parece que fue que cayó. No, fue después. ¿O fue después? Fue después. Pero ahí parece una imagen por ahí donde se empieza Sí. como que se ve cayendo, Claro. y realmente penosa que se caiga la construcción que cobijó tanto trabajo, tanta gente, tantos mineros que pasaron por allí, Sí. ¿cierto? Y yo recuerdo que en la última bajada a la mina que hice, el guía, no recuerdo el nombre, pero fue minero, dijo una verdad que súper absoluta. Dijo, cuando el último ex minero fallezca, ¿quién va a hacer el tour? Lo va a hacer cualquier guía de turismo, ¿verdad? Y va a decir, no, aquí pasaba esto otro, pero no lo vivió. ¿Tú te refieres al Chiflón del Diablo? Chiflón del Diablo. Claro. Sí. Sí, pues ahí hay los que trabajan allí son mineros. Son ex mineros, pues. Claro. Entonces, pero ¿qué va a pasar cuando el último ex minero? Ahí está Núñez, parece uno, Roja el otro, no me acuerdo el otro que está ahí. Sí, Sí, son sí, todos sí. cabros, unos cabros decimos nosotros que trabajaron con nosotros Claro. en la ENACAR también. ¿Tú crees que le irá bien a quienes están postulando Lota del Patrimonio de la Humanidad? ¿Tú crees que puede salir algo positivo? Sí. O en la primera etapa a lo mejor se intenta o se reintenta después, no sé. No, yo creo que van a haber buenas noticias al respecto. Sí. Yo siento que sí.
pero eso también tiene que ir después ligado a un trabajo que desde las autoridades se haga en adelante. No, esto es un tema que la Mesa Ciudadana está llevando a cabo y yo me alegro que la comunidad se haya organizado para poder desarrollar esta labor, porque siento que si ellos no lo hubiesen hecho, estaríamos mucho peor de lo que estamos todavía. Una de las integrantes de las personas que se hicieron cargo de la gota de leche dijo, si hubieran visto cómo estaba esto, dijo. Así es, pues, sí, nosotros tuvimos la inauguración de la gota de leche y vimos un video en donde mostraron cómo lo encontraron y daba pena. Pues. Sí. Hoy día o ayer creo que se estaba hablando sobre el archivo ENACAR también en el pabellón 83, que también están buscando rescatarlo. El hospital de Lota Alto, el hospital ENACAR da pena como está en estos momentos. Y eso es lo que uno dice. Aparecen dos sentimientos cuando uno ve estas cosas. Aparece el sentimiento de pena y también de vergüenza en algunos casos. Sí, en el caso del hospital da vergüenza. Sí. No el hospital. No la historia del hospital da vergüenza. Cómo está. El cómo está deteriorado sin que nadie se haya preocupado de mantenerlo. Ese es un hospital que tiene una historia tremenda. Como todos los patrimonios, como todos los edificios, ¿cierto? Que tenemos en Lota, cada uno tiene su historia. Ese hospital donde nací yo, pues. También nació ahí también. Claro, varios nacimos ahí en el hospital de Lota. Sí, para allá íbamos. Sí, claro. Continuamos, Luis, con la publicación de tus libros. El último que nos queda porque los de Lota Schwager fueron los últimos. Son 3 ahí. Sí, claro. Fueron los últimos. Y para el bicentenario nosotros escribimos un libro que se llama, ahí está, El Centenario de 1910 en Arauco, Fiesta Provinciana. ¿Cómo se celebró el centenario de 1910 en Arauco? Porque habían publicaciones de Concepción, de Talca, de Santiago, de Valparaíso, donde estuvo el presidente, etcétera, etcétera. Pero en una ciudad pequeñísima, cortita, pequeñita en el mapa chileno, también hubo una celebración y nosotros la dejamos reflejada en este libro, que está prologado por el presidente de la Academia de Historia de Concepción, Armando Cartes Montori, que también lo postularon para Premio Nacional de Historia el año pasado. Don Armando Cartes es una eminencia. Y yo tuve el honor de que él me prologara este libro. Qué bien. Y respecto de Lota, aparte del Parque Luis, ¿tienes tú otra publicación o estás preparando algo? Mira, aparte también de los Suárez, que digamos que es mitad coronel, mitad Lota. Sí, pero la parte lotina hay que mantenerla. Sí. En el caso de Lota, tengo otro libro que en un momento se lo presenté al alcalde de turno. Un buen chileno, no me lo pescaron ni en bajada, pero es un libro que se llama Lota antes de la mina de carbón. El libro está escrito. Está escrito. No está publicado. No está publicado por temas recursos. Pero sería interesante este libro. Ya. Lota antes del carbón. Antes del carbón. ¿Por qué razón? Porque hay muchos libros que hablan sobre las minas de carbón, la lucha obrera, sobre las creencias, las costumbres de los mineros. Eso súper bien. Nadie está diciendo todo lo contrario. Pero no hay ningún libro que hable de Lota antes de las minas de carbón, donde está el tema arqueológico, el tema de la ubicación de los fuertes, que hay errores en esa situación, las batallas que ocurrieron. En realidad es poco lo que se sabe. Claro. Entonces, ese libro yo lo tengo armado hace, no sé, 6-7 años atrás. Nuestro amigo Reinaldo Socra es uno de los pocos que ha escrito harto antes de Lota del asunto del auge del carbón. Él sabe algunos datos que los tiene, siempre los nombra por allí, de las batallas que ocurrieron de Marigüeño, por ejemplo, de las tierras de Carbullanca en Colcura, de cómo se llamaba Lota antes. Bueno, y los otros datos que sabemos, digamos, los que nos interesa el tema, del 1662, de Ángel de Peredo, de la Astorga, ¿por qué se llama Astorga? La Punta Astorga, ¿cierto? Correcto. Claro, de ahí también hay una historia allí. En fin. Y producto de lo mismo, por ejemplo, cuando vinimos en verano a tu programa, vinimos con Magdalena Opaso, que ella sacó un libro sobre el patrimonio inclusivo. Así es. Y ahí viene un artículo mío que está sacado de este libro que yo te comento, que se llama La arqueología de Lota. Y ahí toco el tema de
los restos arqueológicos que se han encontrado en la comuna. Ya, ¿y qué más encontraste en ese libro, en la investigación, quiero decir? Bueno, no, lo que pasa es que nosotros, insisto, el Lota lo relacionamos mucho con el tema del carbón, Sí. pero aquí hubo población 2000 años antes de Cristo, como los lafkenches de la época, cómo vivían en nuestra zona, cómo se distribuían, los restos que se han encontrado. Aquí se encontraron metagua, se encontraron líticos, etcétera, en distintas investigaciones que se han hecho con el paso de los años, y eso no está escrito en ninguna parte, entonces la idea era recopilarlo. ¿Y no has pensado hacer una investigación de lo que es Lota a partir del carbón, pero mirado, digamos, de otro punto de vista, puede ser? O a lo mejor con los mismos temas que ya se han tocado a través de por ejemplo, de Octavio Storquiza, ¿cierto? Que tiene 2 libros, Claro. de Lota, del Centenario 1 y el otro de la historia, parece, de la Compañía Carbonífera. De otros más investigadores que han publicado también algunos temas de Lota, pero siempre, como dices tú, que la historia nunca se repite. Obviamente que el que escriba algo sobre Lota, la historia, Le pone su siempre sello. va a tener un sello distinto, o le va a poner, digamos, alguna cosa que a lo mejor en otros libros no aparecen, datos que no aparecen. Claro, mira, estoy en 2 proyectos de libro en este momento. Uno es de Arauco, el otro, el que te dije yo, de Lota antes de la mina de carbón, pero lo que hemos investigado de Lota también lo hemos puesto en un canal de historia que tengo yo en YouTube, ya. ¿sí? En donde lo pueden ver, y ahí tengo unas 40, 50 cápsulas de distintos momentos de Lota. ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, que se llama Luis Torres-Historia. Luis Torres. Luis Torres Historia. Ya. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, cómo se celebró, Año Nuevo en 1950 en Lota. Tengo una cápsula que ha sido muy vista, que es Lota Bajo en 1937. Otra fue, por ejemplo, que pusimos la selección de Lota, subcampeona del regional del 61, que pusimos toda la historia de ese campeonato también, y varias cositas que hemos puesto de la comuna, no necesariamente ligadas al carbón. Ya. Sí, y hemos tenido una muy buena aceptación en el canal, tenemos sobre 40.000 visitas, estamos contentos. Sí, porque en realidad una ciudad, un pueblo, no siempre, digamos, no siempre, digamos, es un solo tema. Claro. Tiene distintas áreas, ¿cierto?, que cubren una ciudad. El caso de Lota también tiene su historia, por ejemplo, la feria. La feria, te quería comentar la feria. El comercio de Lota. Sí, las tradiciones que habían antes. El tema de la pesca artesanal en Lota es otro tema. Las caletas, el blanco, por ejemplo, que también tienen su... ¿Cómo va cambiando la ciudad, para bien o para mal? Pero las cosas van cambiando. Incluso me recuerdo que en el de la cápsula de Lota, Lota Bajo en 1937, yo pongo un mapa de cómo era Lota Bajo. Yeah. Y pongo los lugares y pongo cómo están los lugares ahora. ¿Ya? No, y la cosa cambia completamente. Pues la calle El Comercio ahora es Pedro Aguirre Cerda. Claro, y así lo fuimos nombrando en varios. Sí. En vez de la farmacia era la botica. La botica, justamente, claro. Lota es realmente, igual que Coronel, son ricos en historia. Sí. A partir del carbón nacen otras cosas interesantes allí, que algunas se mantienen. La misma historia del comercio que va cambiando. Tú recién nombrabas, ¿cierto?, las boticas de antes. Cuando se hace uno mentalmente, hace un recorrido por Lota Bajo, por ejemplo, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Sí, ¿cierto? sí. Había los supermercados Fagosán en la década del 70, creo. Mira, y miro, la farmacia de la salud, que estaba en Monsalve. y miro a tu espalda que tienen en la pared tienen unos vinilos. Sí. En calle Caupolicán, Casa Muñoz, donde se compraban los discos. Exactamente, la Sí. Casa Muñoz, claro. Sí. El comercio ha cambiado, pero esas casas comerciales la gente las recuerda. Sí, Las sí. recuerda muy bien por los apellidos o por el nombre de las casas. Imperio, Grisuflex. Claro. Estábamos haciendo propaganda gratis, pero... Sí, Grisuflex todavía existe. Sí, por eso. Imperio desapareció. Pues. Imperio desapareció. Ahora hay un local de ahí ¿cuánto se llama? Un local grande que tiene sucursal en todo el país, no lo vamos a nombrar. Claro, ahora también al frente estaba el Colegio Santa Filomena.
Claro. ¿sí? Donde estudió mi mamá. Y ahora hay otro colegio ahí, que es el patio de otro colegio, Sí. ya, pero la historia del Santa Filomena sería una muy buena historia para escribir. Sí, cuando se juntan los amigos, Luis, se llega a esos temas. Cuando se juntan los amigos, por ejemplo, cuando uno se pone a conversar y se recuerda que el Lota siempre se caracterizó hablando, digamos, ya que tenemos una frase aquí que tiene pura agüita en todo caso, ¿cierto? Las famosas bodegas. Oh, Si se escribiera un libro sobre las bodegas del Lota, saldrían varios libros a lo mejor. sí. Con toda la historia de cada una de las bodegas, que son botillerías como se conocen, pero a aquel Lota se le conoce como bodegas. Hay una cantidad enorme. Yo apoyé un libro que se llamaba Breve Reseña de la Gastronomía del Lota, y cada vez que salía a buscar información, yo no fumo ni tomo alcohol, pero siempre te daban para servir, al final llegaba mareado a la casa, así que fue tremendo eso. Sí. Cuando salía de ajo, el ponche de ajo y cosas así. El ponche de ajo, sí, sí. cosas así. Sí. Bueno, y cada bodega, digamos, tenía su particular nombre también, pues hay algunos nombres que por televisión no lo vamos a nombrar, pero hay algunos que son muy conocidos, y todavía algunos existen todavía. Y siempre yo recuerdo que me decían de que, no, si las bodegas de Lota es una puerta, pero tú entres, es un gimnasio. Es un gimnasio, claro. Sí, una cantidad de gente ahí tremenda. Claro que sí. No, realmente Lota tiene mucho que contar, pueden salir muchos libros, y la gente cuando conversa de los pueblos, que tú decías algo al principio, que no todos tienen esa característica de Lota, de Coronel, de historias, digamos, tan abundante, tanto material que existe. Y que la gente esté arraigada a su Claro. historia. Concepción también tiene harta historia. Me he dado cuenta que siempre cuando se conversa, sobre todo ahora que hay redes sociales bastante publicitadas, páginas, siempre se habla de Concepción con harta historia. También tiene, Claro, a partir, digamos, claro. lado Bueno, de Penco, de partida fue la capital nacional, Claro. después fue la capital militar, la capital de la región, y yo siempre lo digo, la rivalidad de Lota Coronel con Concepción se llevó a cabo en el fútbol. en el fútbol, claro. Claro, acuérdense que Deportes Concepción casi nos quita el cupo para ingresar al profesionalismo el 66. El 66. Y desde ahí la cúpula administrativa se enfrentó, futbolísticamente hablando, Sí. al Centro Minero y Obrero. Sí. 7-5 fue una vez que le ganamos a Concepción. El 67, En 7-5, con la mayor cantidad de público en Collao, 35.000 personas aproximadamente. Y un dato para los hinchas mineros, ese día jugó el famoso León de Collao, Haroldo Peña, Sí. que no aguantó todo el partido porque un empellón de Ricardo Cabrera lo sacó del partido. El Guatón Cabrera. El Guatón Cabrera. Conocidísimo Guatón Cabrera, sí. Uno de los máximos goleadores de la historia de Lota Strikers. Sí, y había otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Otro que le decía que entraba a los segundos tiempos. El arma secreta. El arma secreta. Gonzalito. Víctor Manuel González. Víctor Manuel González. Uno de los pocos que fue jugador y entrenador del club. Claro, exactamente, tienes toda la razón. Hay otra historia, en el deporte, en las minas de carbón, Pero, lógicamente. ¿Sabes, sí. que hay otro, en el tema deportivo, una historia que está así como a pinceladas, pero que nadie se ha atrevido a escribir? No digo atrevido, pero creo que es un tema muy interesante. Es el atletismo de Lota Schwager. Ah, sí. Tuvimos campeones nacionales, sudamericanos, Jorge Grosser, Juanito Jofré, sí. De los que recuerdo en este momento. Sí. Tuvimos boxeo. Incluso Misael Vilugrón en el año 70, sí. Lota Schwager en un partido le entrega el carnet de socio. Música Libre vino el 73, a un show al estadio a recaudar fondos para Lota Schwager. Sí. Música Libre, Música Libre, yo lo tuve al lado prácticamente de los bailarines y bailarinas del año 73. Mira que diste una... Me hiciste acordar de una situación ahí. Cantaba en ese tiempo en un grupo folclórico, yo con unos amigos. Yeah. El grupo se llamaba Brotes Mineros. Cantábamos en la competencia que se hacía en el teatro los días jueves en la Revelación Artística del Carbón, y nos invitaron a nosotros para acompañar como teloneros a los Keepers,
Los Keepers. Los Brotes Mineros, nosotros, para acompañar la música libre en el teatro, primero la función en el teatro, y después lo acompañamos ahí al Estadio Schwager, estadio lleno, la gente pidiendo autógrafos. Nosotros sacamos hartos autógrafos porque estábamos al ladito de las niñas. Claro. Ahí estaba Isabel Castro, recuerdo, Araceli era otra de las niñas. Araceli era la famosa. Jorge Romo de los bailarines, Isabel Castro era una niña muy bonita, muy linda. Y así otras tantas que conocimos nosotros ahí en vivo y en directo. Mira. El año 73. Incluso tengo hasta por ahí un folleto guardado donde aparece ahí el espectáculo, decía el show de Pepe Gallinato presenta. Pepe Gallinato, ¿te acuerdas? con la Mirta Furioso. Con Mirta Furioso, exactamente. Sí. No, o sea, hay harta historia. Han salido otros temas. Sí, podemos conversar harto. Sí, y fíjate que hablando del deporte también, don Avelino Ceballos también escribió un libro. No sé si tú lo ubicas. Sí, el libro es como Grande Hazaña del Deporte Lotino, Sí, una cosa así. hizo 2 ediciones. Una primero que lo que pudo recopilar don Avelino, y después hizo una segunda edición. Sí. Que más La tengo en la casa. es mucho mejor, parece mejor, es más ilustrada. Más organizada. Más organizada, de mejor calidad en todo sentido. No es que no haya sido de buena calidad el primero, no, sí, también fue de buena calidad. Pero había como mucho tema disperso. Sí. Sí, eso ahí. Esa es la mano del historiador, del historiador, ordenar toda la información. Nuestros televidentes se han dado cuenta que tú nombras harto Arauco. Tú quieres mucho de la ciudad de Arauco, parece. Tú trabajas ahí también ahí. A ver, yo soy un enamorado de Lota, eso que quede claro. Pero profesionalmente yo soy araucano. Yo toda mi carrera prácticamente lo he hecho ahí, y a Arauco yo le tengo un especial cariño. Creo que me abrieron las puertas cuando yo no era nadie. Partí haciendo clase en la nocturna en Arauco, y hemos llegado a varias cositas hasta lograr, por ejemplo, un año fuimos elegidos el mejor profesor de la comuna, el año 2003, y no, yo le debo mucho a Arauco, entonces yo siempre he dicho que tenemos que ser agradecidos. Tienes muchos motivos para querer a Arauco tú. Los motivos son los que tú estás nombrando. Ser elegido personaje destacado, ¿cierto? Con los papás presentes allí en esa ceremonia. Más el profesor más destacado también. Sí, el mejor profesor de la comuna en el año 2003. De la comuna 2003, y me dicen que salí como segundo o tercero en el provincial, porque antiguamente se elegía el mejor profesor de la comuna y lo presentaban en las provinciales, y ahí elegían el mejor de la provincia. Ya dicen que quedé segundo o tercero, pero no, ese dato no sé si me lo dijeron para sobarme el lomo o era cierto realmente. Esperamos, Luis, que ese proyecto que tú tienes escrito ahí, que está para echarlo al horno, digamos, algún día, sea realidad. El libro de Lota, ese que tú tienes preparado, digamos, de lo que era Lota antes de las minas de carbón, que sería un aporte a la historia de la comuna bastante grande, y que se sumaría a todo lo que tú ya has aportado con todos estos libros, ¿cierto? Que están como espejos, digamos, para seguirlos proyectando hacia lo actual de las generaciones y también lo que viene. Muy interesante esto de recurrir a las historias escritas, los libros. Sí, la pasión que uno tiene, pues yo tengo 2 pasiones, la historia y Lota Schwager. Entonces ambas las hemos tratado de desarrollar de la mejor forma posible, y como lo dijimos en un principio, el hacer lo que nos gusta es súper importante. Nosotros siempre, al término del programa, brindamos por algo, Luis. ¿Por qué brindamos con nuestras tacitas conocidas, donde está el nombre del programa ahí? ¿Por qué brindamos? Podemos brindar por otras cosas en realidad, por el patrimonio, el mes del patrimonio, por ejemplo. Y no sé si me permites decir lo que viene, lo que tenemos preparado para el mes del patrimonio. Adelante. Ya, tenemos varias cositas, queremos invitarlos a todos, y vamos a unir dos fechas. Uno, el cumpleaños de Lota Schwager, el 10 de mayo. Vamos a hacer una cápsula que ya está pronta a subirse al canal de historia que tengo, que se llama Lota Schwager en 1973, ya que se va a presentar el 10 de mayo a las 20 horas en nuestro canal. Y ese mismo día, el 10 de mayo, a las 18 horas,
En el pabellón 83 vamos a presentar, a inaugurar una exhibición de camisetas de Lota Schwager. ¿Cuándo es eso? El 10 de mayo. El 10 de mayo, Vamos a inaugurar una exposición de camisetas de Lota Schwager en el pabellón 83 que van a estar durante todo el mes de mayo, durante todo el mes de patrimonio. Qué bien. Tengo entendido que van a invitar delegaciones escolares para que las conozcan. Van a estar la foto va a estar la camiseta con la foto del equipo usando la camiseta. Hay una camiseta súper especial que quiero que la conozcan, que muy pocas personas la conocen. Eso es el 10 de mayo. El 11 de mayo, a las 18 horas en Arauco, vamos a hacer un conversatorio que se llama Arauco en la Guerra del Pacífico. ¿Ya? En el Centro Cultural de Arauco, también cordialmente invitados a los que puedan ir, 18 horas. El 23 de mayo vamos a hacer talleres de arqueología para los alumnos de Arauco. Si alguien quiere el taller de arqueología en la comuna de Lota, nos contacta, estamos a disposición. Talleres para 20 niños, taller de arqueología inicial, los niños van a trabajar con lítico, van a trabajar con cerámica, van a trabajar siendo investigadores, siendo arqueólogos ya de laboratorio. Y el 26 de mayo tenemos un conversatorio en el pabellón 83 que se llama Fútbol, Carbón y Lota Schwager. Vamos a hablar de la historia del fútbol en la zona minera, cómo llegó el fútbol a Lota, cómo llegó el fútbol a Coronel, y lo terminamos obviamente con el origen de Lota Schwager. Vamos a hablar del campeonato regional, de cómo los gringos trajeron el fútbol a nuestra zona. Y el 27, el sábado 27, puedo estar equivocado en la fecha, pero el sábado anterior al Día del Patrimonio, para las escuelas rurales de Arauco vamos a hacer un recorrido por el Arauco urbano para que conozcan cuáles son los hechos históricos que han ocurrido ahí. ¿Eso quién lo organiza, Luis? Luis Torreyes. Luis Torreyes, sí. No, pero no. Tú eres el anfitrión, digamos. Sí, en Arauco me está colaborando mucho el Departamento de Cultura de la Municipalidad y aquí en Lota el pabellón 83, que quiero agradecer públicamente su deferencia de invitarme tanto a hacer los conversatorios como a la exposición de camisetas. Un gran centro cultural como es el pabellón 83. Sí. ¿Por qué brindamos entonces? Brindamos por tener vida. Por tener vida, importante. 2, porque en el mes del patrimonio, así como el septiembre es el mes de la chilenidad, debemos tocar cueca todos los años, no solamente en septiembre, y tenemos que cuidar el patrimonio no solamente en mayo, sino que en todo el año propiamente tal. Y celebrar la gentileza que me haya invitado a tu programa, una conversación muy agradable. Creo que si no estuviera el tiempo limitado y las cámaras, estaríamos conversando quizás hasta qué hora, sí, con varios temas. Es verdad. Y eso, para agradecer fundamentalmente la invitación, un momento muy agradable, y que sea con agüita, porque a mí me gusta más el agüita que otra cosa. Sí. Salud entonces, Salud. por todo lo que nombraste, salud. Salud. Nosotros finalmente te queremos regalar este librito, hablando de libros, que tiene que ver con la fauna, parece la flora y fauna de nuestro país, tiene con fotografía, se lo entregamos nosotros de regalo a nuestros invitados. Así que cuando tengas tiempo para leer, si es que tienes tiempo. No, sí, siempre, para leer siempre hay tiempo. Un tiempecito para que lo leas, bien interesante. Ayer escuchaba a Antonio Escármeta decir por el Día del Libro que un niño que lee es un adulto que va a tener creatividad. Qué bueno, ¿eh? Sí, buena entonces, frase. Sí, entonces, agradecido, pueden regalar celulares, pueden regalar pelotas de fútbol, pueden regalar ropa, pero el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien es un libro. Es un libro. Compartimos plenamente esa frase. El 23 de abril fue el Día del Libro. Muy agradecido. Gracias, Luis, por haber aceptado la invitación a conversar en esta hora que ha sido bastante grata para nosotros también, conocer un poco más de la historia tuya, de la recopilación que haces, la investigación, que siempre es bonito, necesario hacerlo, para que queden entonces marcados las nuevas generaciones y tengan a qué recurrir cuando alguien quiera conocer un poco más de la historia de la zona, no solamente en el caso tuyo de Lota, sino que también de Arauco, y recurrir cierto a lo que tú has hecho, y también la historia linda y preciosa de lo que es Lota Schwager. Así que nos encontramos en otra oportunidad.
cuando usted quiera. Y nosotros, por supuesto, también nos vamos a encontrar, si Dios así lo permite, en 7 días más, con otro interesante invitado en su programa La Nota Diferente en Zonal Televisión. Chao, chao.